Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos espera un tema que a mí personalmente me fascina, el futuro del turismo. Y para guiarnos en esta aventura, tenemos el informe Facing Travel's Future de Deloitte. Sí, un informe que nos da una visión bastante completa de lo que se avecina. Exacto. Así que abróchense los cinturones porque hay curvas. Desde luego que sí. Prepárense porque el turismo, tal como lo conocemos, está a punto de transformarse por completo. Totalmente. Y este informe nos da las claves para entender este cambio. Empecemos por lo básico. ¿Quiénes serán los viajeros del mañana? Buena pregunta. El informe destaca un cambio generacional importante. Sí. Parece que los baby boomers viajan cada vez menos a medida que envejecen. Efectivamente. Mientras ellos se quedan más en casa, los millennials y la generación Z toman el relevo y lo hacen con fuerza. Ya. Se estima que para 2030, casi el 90% de todos los viajes serán realizados por estas dos generaciones. Casi nada. Es un cambio radical en el perfil del viajero. ¿Y qué implicaciones tiene eso para la industria? Bueno, para empezar, los millennials y la generación Z tienen una relación muy diferente con la tecnología. Claro. Son nativos digitales y se manejan con soltura en el mundo online. Esto significa que las empresas turísticas ¿Ya? tienen que adaptarse a esta nueva realidad, Perfecto. ofreciendo experiencias digitales impecables. Totalmente. Ya no basta con un folleto bonito, una página web básica. Los viajeros de hoy quieren reservar online, gestionar su viaje desde el móvil y compartir sus experiencias en redes sociales. Sí, claro. Y hablando de redes sociales, no podemos ignorar el impacto de TikTok en el turismo. ¿Les veo? La plataforma se ha convertido en una fuente de inspiración y planificación de viajes, especialmente para los más jóvenes. Es increíble cómo un video de TikTok puede despertar el deseo de visitar un lugar ¿Verdad? que tiene TikTok, que la hace tan atractiva para los viajeros. Su algoritmo, Ya. sin duda, Ya. es capaz de mostrarte contenido hiperpersonalizado, adaptado a tus gustos e intereses. Y claro, el formato de vídeo es muy atractivo. Te permite experimentar un destino Ya. a través de los ojos de otras personas, de una forma mucho más inmersiva que una foto o un texto. Claro, es Pero- como una ventana al mundo, Ah. pero en formato bolsillo. El informe menciona que 3 de cada 10 usuarios de TikTok han viajado a un nuevo destino Ay. después de verlo en la plataforma. Es un dato que dice mucho. Absolutamente. TikTok está democratizando la inspiración para viajar. Sí, Cualquiera puede convertirse en un influencer, compartir sus experiencias y llegar a una audiencia global. claro. Esto tiene un impacto enorme en cómo se promocionan los destinos y cómo se planifica un viaje hoy en día. Ya no dependemos solo de las agencias de viajes o de las guías turísticas tradicionales. Ahora, la información y la inspiración nos llegan de todas partes. Y eso nos lleva a un tema crucial, la sostenibilidad. Efectivamente. TikTok puede inspirarnos a viajar a lugares remotos y exóticos, pero también nos obliga a reflexionar sobre el impacto de nuestros viajes en el planeta. Totalmente. El cambio climático ya no es una amenaza futura. Sus efectos ya son visibles en el turismo. Y los viajeros son cada vez más conscientes de su huella ambiental. Sin duda. El informe de Deloitte señala que un tercio de los viajeros estadounidenses afirman que tomarían medidas para viajar de forma más sostenible. Ajá. Y entre los millennials y la generación Z, esta cifra es aún mayor. Lo cual tiene sentido, considerando que estas generaciones son las que más sufrirán las consecuencias del cambio climático a largo plazo. Pero, ¿qué medidas concretas pueden tomar los viajeros para ser más sostenibles? Bueno, hay muchas opciones, desde elegir vuelos con menos emisiones hasta priorizar alojamientos con prácticas ecológicas. Por ejemplo, optar por hoteles que usen energías renovables, que gestionen sus residuos de forma responsable o que ofrezcan opciones de transporte sostenible a sus clientes. Exacto. Y también está la opción de compensar las emisiones de CO2 generadas por el viaje. Hay plataformas que te permiten calcular tu huella de carbonos y donar a proyectos que compensen esas emisiones. Es una forma de mitigar el impacto ambiental, aunque lo ideal sería que el propio viaje fuese lo más sostenible posible. Pero, siendo realistas, ¿estarán los viajeros dispuestos a pagar más por opciones sostenibles? Esa es la gran pregunta. La conciencia ambiental está creciendo, pero el precio sigue siendo un factor determinante para muchos viajeros. Encontrar el equilibrio entre sostenibilidad y accesibilidad económica es uno de los grandes retos de la industria. Sin duda, un dilema complejo. Y hablando de tecnología disruptiva, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial en el futuro del turismo? La IA está llamada a revolucionar la industria y ya estamos viendo sus primeras aplicaciones. Sí. Por ejemplo, muchas empresas turísticas utilizan la IA para optimizar sus operaciones, gestionar las reservas o personalizar la atención al cliente. Es decir, la IA ya está trabajando entre bambalinas para mejorar la eficiencia Mm, y la experiencia del viajero. Correcto, pero el potencial de la IA va mucho más allá.
con la llegada de la IA generativa. O GenAI, estamos entrando en una nueva era. GenAI. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esta tecnología? Por supuesto. La GenAI es un tipo de inteligencia artificial que puede crear contenido original, como texto, imágenes o incluso código, a partir de un conjunto de datos en el contexto del turismo. La GenAI tiene el potencial de transformar la forma en que planificamos y experimentamos un viaje. ¿Te refieres a que la IA podría planificar un viaje entero por nosotros? Exactamente. Imagina que le dices a la IA, quiero un viaje de 10 días a Italia con un presupuesto de 2.000 euros, que incluya visitas a ciudades históricas, gastronomía local y alguna actividad al aire libre. La GenAI podría generar un itinerario completo, con vuelos, alojamientos, actividades, recomendaciones de restaurantes y mucho más, todo adaptado a tus preferencias. Es increíble. ¿Pero no crees que esto podría restarle emoción a la planificación del viaje? Parte de la diversión está en investigar, descubrir y crear tu propio itinerario. Es cierto, pero la GenAI no tiene por qué reemplazar la planificación manual. Puede ser una herramienta complementaria que te ayude a generar ideas, a encontrar opciones que no habías considerado o a optimizar tu tiempo y presupuesto. Entiendo. La IA como un asistente de viaje, no como sustituto del viajero. Exacto. La clave está en utilizar la tecnología de forma inteligente para que nos ayude a disfrutar de una experiencia de viaje Más complejo. y personalizada. Y hablando de personalización, ¿crees que la IA podría llegar a conocernos tan bien como para predecir qué tipo de viajes nos gustarán? Sin duda, a medida que la IA se alimenta de más datos, es capaz de identificar patrones y preferencias con una precisión asombrosa. Yeah. Imagínate que la IA analiza tus búsquedas en Internet. Tus publicaciones en redes sociales, fue tu historial de viajes y tus interacciones con plataformas turísticas, con toda esa información, y podría crear un perfil de viajero muy preciso y ofrecerte recomendaciones a medida. Es un poco inquietante, ¿no? Saber que la IA puede conocernos también. Pero al mismo tiempo, un perfil fascinante pensar en las posibilidades que esto abre. Podríamos descubrir destinos y experiencias que jamás no nos habrían ocurrido por nosotros mismos. Totalmente. La IA tiene el potencial de abrirnos a un mundo de posibilidades y ayudarnos a vivir experiencias de viaje más personalizadas y enriquecedoras. Y hablando de nuevas experiencias, el informe de Deloitte mencionó un tipo de viajero que ha surgido con fuerza en los últimos años, los laptop loggers. ¿Quiénes son estos viajeros? Los laptop pluggers son personas que llevan su trabajo con ellos, en sus viajes de placer. Ah, Gracias a la flexibilidad del trabajo remoto, pueden combinar el trabajo y el ocio, de una forma que antes era impensable. es verdad. Ahora ya no es raro ver a gente trabajando en la playa, con un café con vistas a la montaña. Exacto. Y lo interesante es que este grupo de viajeros es especialmente activo y comprometido, participan en actividades en el destino a un ritmo elevado y prestan más atención al impacto social de sus gastos de viaje. Son viajeros conscientes, que buscan experiencias auténticas y que se preocupan por el impacto que tienen en el lugar que visitan. Precisamente. Y este tipo de viajero, con sus nuevas necesidades y expectativas, está obligando a la industria a adaptarse. Hoteles con espacios de coworking, destinos que ofrecen experiencias workation, combinación de trabajo y vacaciones. El turismo está cambiando para satisfacer las demandas de este nuevo viajero. Un cambio que te deseo, sin duda, se acelerará en los próximos años. Y con esto, creo que hemos cubierto una buena parte del panorama general del futuro del turismo. Pero aún nos quedan muchos temas por explorar. Desde luego, en la siguiente parte del programa, profundizaremos en la sostenibilidad, la accesibilidad y otros temas clave. Que están dando forma al futuro del turismo. No se lo pierdan. Les esperamos en la segunda parte de este apasionante viaje. Retomamos nuestra inmersión en el futuro del turismo. Y hoy vamos a bucear en un tema que a veces se pasa por alto: la accesibilidad. Un aspecto fundamental. Sin vida, no podemos hablar del futuro del turismo sin tener en cuenta a todas las personas, independientemente de sus capacidades. Exactamente. El informe de Deloitte lo deja claro. La falta de accesibilidad puede distorsionar la adecuación del producto al mercado. Es decir, que si no se tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, se está perdiendo una parte importante del mercado potencial. Y no solo es una cuestión ética, también económica. Totalmente. El turismo accesible es un sector en crecimiento. Y las empresas que no se adapten a las necesidades de este segmento de la población se quedarán atrás. Claro. Adaptarse implica pensar en la accesibilidad desde el diseño, ¿verdad? No se trata solo de añadir una rampa a última hora. Exactamente. Hay que integrar la accesibilidad en todos los aspectos del viaje, desde la reserva hasta la experiencia en el destino. Información clara y accesible en la web. Transporte adaptado. Alojamientos con habitaciones accesibles. Actividades diseñadas para todos. Hay mucho por hacer. Y las nuevas tecnologías pueden jugar un papel clave en este sentido. Sin duda. La inteligencia artificial, por ejemplo,
Puede ayudar a crear experiencias más personalizadas para viajeros con necesidades especiales. Ya veo. Imagínate una app que te sugiera rutas accesibles en función de tu tipo de discapacidad o un chatbot que te ayude a resolver cualquier duda o problema que puedas tener durante tu viaje. Sería un gran avance. Y hablando de avances, ¿qué otras tendencias tecnológicas están impactando en el futuro del turismo? En la primera parte del programa hablamos de la Chennai y su potencial para planificar viajes. Sí, y esa es solo la punta del iceberg. La realidad virtual y la realidad aumentada también están empezando a tener un impacto en el turismo. ¿En qué sentido? Bueno, imagínate que puedes visitar un hotel virtualmente antes de reservar. O que puedes explorar un museo con una app que te muestra información adicional sobre las obras de arte que estás viendo. Buena, genial. Sería como tener un guía turístico personal en el bolsillo. Exactamente. Y no solo eso, la realidad virtual también se está utilizando para crear experiencias de viaje inmersivas que te permiten transportarte a otros lugares sin salir de casa. ¿Te refieres a experiencias tipo metaverso? Sí, aunque el metaverso aún está en sus primeras etapas de desarrollo, tiene un gran potencial para el turismo. Imagínate poder asistir a un concierto en el Coliseo Romano virtualmente o explorar la selva amazónica desde tu sofá. Las posibilidades son infinitas. Pero volviendo a la realidad, ¿qué hay del impacto del cambio climático en el futuro del turismo? Sabemos que la industria tiene que tomar medidas para ser más sostenible. Pero ¿qué desafíos concretos se enfrenta? Uno de los mayores desafíos es la dependencia del transporte aéreo, que es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Como hablamos antes, el combustible de aviación sostenible, ASCEP, se presenta como una alternativa prometedora, pero aún queda mucho camino por recorrer para que su producción a gran escala sea viable. Claro. Y mientras tanto, ¿qué pueden hacer las aerolíneas para reducir su impacto ambiental? Bueno, algunas ya están implementando medidas, como la optimización de rutas, para reducir el consumo de combustible, la renovación de sus flotas con aviones más eficientes, o la inversión en programas de compensación de emisiones. Y los viajeros también podemos poner nuestro granito de arena. Por supuesto. Elegir vuelos directos siempre que sea posible. Viajar ligero de equipaje, para reducir el peso del avión. Compensar las emisiones de nuestro vuelo. Son pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Totalmente. Y no solo en el transporte aéreo, también en el alojamiento de las actividades. El consumo responsable, la sostenibilidad tiene que ser una prioridad en todos los aspectos del viaje. Totalmente de acuerdo. Y hablando de prioridades, no podemos olvidar la importancia de la formación y la concienciación. Claro. Es fundamental que tanto los profesionales del turismo como los viajeros estén informados sobre los retos de la sostenibilidad y las acciones que pueden tomar para minimizar su impacto. Tienes razón. La educación es clave para construir un futuro más sostenible para el turismo. Y hablando de futuro, hay otro tema que me intriga. ¿Cómo crees que cambiará la forma en que viajamos en los próximos 10 años? Es una pregunta difícil, pero creo que podemos esperar un turismo aún más personalizado y experiencial. La tecnología jugará un papel fundamental, permitiéndonos planificar y disfrutar de viajes a medida, adaptados a nuestras necesidades e intereses. Y la sostenibilidad será un factor determinante, ¿verdad? Los viajeros buscarán opciones más responsables con el medio ambiente y con las comunidades locales. Sin duda, el turismo del futuro tendrá que ser sostenible, accesible y auténtico. Y los viajeros serán más conscientes y exigentes, buscando experiencias que les enriquezcan y les permitan conectar con el mundo de una forma más profunda. Un futuro apasionante. Sin duda. Y con esto, creo que hemos cubierto los temas más relevantes del informe de Deloitte. Sí. Pero antes de terminar, me gustaría añadir una reflexión. El futuro del turismo no está escrito en piedra. Depende de las decisiones que tomemos hoy, tanto como industria como viajeros. Es una buena reflexión para cerrar este bloque. En la tercera y última parte de nuestro programa, analizaremos algunas ideas para construir un futuro más sostenible y accesible para el turismo. Los esperamos con nuevas ideas y reflexiones. De acuerdo. Entramos ya en la recta final de nuestro viaje por el futuro del turismo. En esta última parte, queremos centrarnos en las claves para construir un futuro más sostenible y accesible. Como bien decíamos. Exacto, porque ya hemos visto que el panorama es complejo y cambiante. Sí. Pero no por ello debemos resignarnos a un futuro incierto, ¿no? No, para nada. Hay mucho que podemos hacer para moldear ese futuro. Totalmente. Empecemos por la sostenibilidad. Hemos hablado de la importancia de reducir las emisiones del transporte aéreo, de elegir alojamientos ecorresponsables. ¿Hay algo más que podamos hacer como viajeros? Claro que sí. Una de las cosas más importantes es ser viajeros responsables. Y eso implica informarnos bien antes de viajar, investigar sobre el destino, sobre sus prácticas de sostenibilidad,
sobre el impacto de nuestras acciones. Buscar información sobre empresas locales que operen de forma sostenible, por ejemplo, para apoyarlas con nuestro consumo. Exactamente. Elegir restaurantes que utilicen productos locales y de temporada. Participar en actividades que respeten el medio ambiente y la cultura local. Es decir, ser viajeros conscientes, que no solo consumen un destino, sino que se integran en él de forma respetuosa. Precisamente. Ya. Y no solo eso. También podemos compartir nuestras experiencias y conocimientos con otros viajeros para crear una comunidad más consciente y responsable. Las redes sociales son una herramienta poderosa para eso. Compartir fotos de alojamientos sostenibles, recomendar restaurantes con prácticas responsables, dar consejos para viajar de forma más que lógica. Exacto, cada pequeño gesto cuenta. Sí. Y hablando de pequeños gestos, no podemos olvidar la importancia de reducir nuestra huella de carbono. Ya hemos hablado de compensar las emisiones de los vuelos, pero ¿qué otras medidas podemos tomar? Pues, por ejemplo, podemos intentar reducir al mínimo el uso del transporte privado durante nuestro viaje. Optar por el transporte público O la bicicleta. o incluso caminar siempre que sea posible. Exacto. Y si tenemos que alquilar un coche, podemos elegir un modelo eléctrico o híbrido. Y no solo en el transporte. Reducir nuestro consumo de energía en el alojamiento. Llevar nuestra propia botella de agua reutilizable. Para evitar comprar botellas de plástico. Son pequeños cambios que pueden marcar una gran diferencia. Eso es. Y hablando de cambios, pasemos al tema de la accesibilidad. Vale. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar para que el turismo sea más accesible para todos? Buena pregunta. Como decíamos antes, la accesibilidad tiene que estar presente desde el diseño. Claro. Hoteles, Ujú. restaurantes, Ya. atracciones turísticas. Todos los espacios deben ser accesibles para personas con discapacidad. Por supuesto. Y no solo hablamos de barreras físicas, sino también de barreras de información y comunicación. Por ejemplo, páginas web con información clara y accesible, con opciones de audiodescripción o subtítulos para personas con discapacidad visual o auditiva. Exactamente. Y también personal formado, para atender las necesidades de viajeros con discapacidad. Materiales informativos en formatos accesibles. Es decir, que la accesibilidad sea un elemento transversal en toda la cadena de valor del turismo. Totalmente de acuerdo. Y las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, pueden ser grandes aliadas en este sentido. Hablábamos antes de una app que sugiera rutas accesibles en función del tipo de discapacidad del usuario, o de un chatbot que resuelva dudas y problemas durante el viaje. Son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología puede contribuir a crear un turismo más inclusivo y accesible para todos. Y no olvidemos la importancia de la colaboración entre todos los actores del sector. Claro. Gobiernos, empresas turísticas, organizaciones de personas con discapacidad, viajeros. Todos tenemos que trabajar juntos para lograr un turismo más sostenible y accesible. Sin duda, el futuro del turismo depende de nuestro compromiso con estos valores. Y no solo por una cuestión ética, sino también económica, Eso es. como bien decíamos. El turismo accesible es un sector en crecimiento, y las empresas que apuesten por la inclusión tendrán una ventaja competitiva. Y no solo eso. Un turismo más sostenible y accesible también será más atractivo para las nuevas generaciones de viajeros, que buscan experiencias auténticas y con un impacto positivo en el mundo. Al final, se trata de construir un turismo mejor para todos, un turismo que genere beneficios para las comunidades locales, que respete el medio ambiente y que sea accesible para todas personas. Un turismo del que podamos sentirnos orgullosos. Totalmente. Y con esta reflexión, creo que podemos dar por concluido nuestro viaje por el futuro del turismo. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y con nuestros oyentes El placer ha sido mío. y a todos los que nos escuchan. Les invitamos a ir explorando el fascinante mundo del turismo y con construir entre todos un futuro más sostenible, accesible y enriquecedor para todos. Hasta la próxima. Visite Turismo. Capture la escena del conocimiento. Tourism. Capturing the Scene of Knowledge en su versión en inglés. Un completo sitio web que ofrece las últimas tendencias e innovaciones en el sector de los viajes y el turismo. Acelere su dominio de la industria turística, todo en un solo lugar. Navegue a través de un amplio escaparate de contenidos turísticos orientados a los negocios, donde el 99% de los contenidos es inteligencia proveniente de la comunidad empresarial del turismo y solo el 1% del ámbito académico, curados por reconocidos expertos en turismo. ¿Por qué suscribirse al sitio web Turismo? Capture la escena del conocimiento, tome decisiones informadas, acceda al instante a informes y perspectivas clave
de las principales fuentes del sector turístico, sin necesidad de investigación. Todo en el mismo sitio. ¿Por qué dividir su atención? Una única suscripción le permite acceder fácilmente a miles de informes, vídeos e infografías, con la misma facilidad con la que ve un anuncio de 30 segundos. Ahorre tiempo con las búsquedas seleccionadas. El tiempo es oro. Deje que nuestra suscripción le ahorre ambos, al ofrecerle información valiosa directamente, sin búsquedas interminables. Hasta la próxima. ¡Feliz viaje!